Bueno, continuamos. Yo quería comentar una cosa que es importante acá, Ujú. en el momento de la transición. Primero, siempre quiero recordarles a los que nos escuchan que hay una diferencia entre contar la historiografía de Venezuela y contar la historia chismosa de Venezuela. Ujú. ¿Ok? Es decir, siempre es importante recalcarlo porque muchas veces lo anecdotario o el chisme escuchado desde hace 100, 70, 50 años pesa más que los hechos concretos. Uno de esas cuestiones que tiene que ver con la historia chismosa de Venezuela va por el lado del momento de la muerte de Juan Vicente Gómez, que Ujú. muchos consideran que murió 2 días antes, cuando en realidad ha sido comprobado por hombres de una gran probidad, de una gran inteligencia y de una honestidad sin límites, Ujú. que el momento es 11:45 de la noche del 17 de diciembre del 1935. Y están los registros y está, digamos, una cosa que quedó profundamente certificada y todos los testigos presenciales, algunos de ellos, no eran hombres de una cercanía tan grande con el gomecismo, así lo aceptaron. E incluso gente que en su momento renegó de esta fecha en específico, terminó aceptando finalmente que estos eran datos correctos. Ahora, ¿cuál es el principal problema que se le presenta a Eleazar López Contreras ante el advenimiento de la muerte de Juan Vicente Gómez? Bueno, evidentemente mantener la paz social y mantener una estabilidad en un periodo en el cual no solamente los gomecistas de vieja data, los gomecistas originales, querían mantenerse a como diera lugar en posiciones de poder, sino en el cual se estaba gestando algo muy importante que es la ideología de masas. La ideología de masas de la cual habla muy inteligentemente Ortega y Gasset y que había influido tanto en líderes de izquierda como líderes progresistas, como incluso líderes de una derecha un poco más moderada que nacen de la UNE, la gente, el COPEI original del 46, etcétera, pero que querían ya entrar en la dinámica de partidos. Y se hablaba de ideologías de masas porque precisamente acá lo que buscaban era organizar escuelas de cuadros, organizar estructuras políticas que permitieran sumar a la política de una manera quizás un poco más bien electoralista a la totalidad del pueblo venezolano. López Contreras advierte esto, porque López Contreras, que es un hombre leído, que es un hombre instruido, va viendo lo que sucede en el mundo. Él sabe lo que pasó en la Unión Soviética, él sabe de las revoluciones, de las grandes revoluciones que se están Ujú. dando, de los pensadores del momento, sabe quién es Spengler, sabe, digamos, todo lo que está sucediendo y anticipa la posibilidad de que esto ocurra en Venezuela, particularmente a partir de los hechos del 28. Entonces, por un lado están los revolucionarios que buscan una, eh, digamos, una tabula rasa en Venezuela, buscan acabar con todo lo que existía en ese momento, disolver el Congreso, acabar con todo lo que a ellos les pareciera o les oliera a gomecismo e instaurar a través de una revolución un nuevo hombre y un nuevo sistema de cosas. Ahí Ujú. había hombres como Miguel Acosta Sáenz, como Miguel Otero Silva, que en sus inicios era un hombre comunista. Comunista. Participó en un partido que fue el Partido Republicano Progresista, que era la fachada legal del Partido Comunista que estaba ilegalizado. Entonces el primer escollo que tenía eran estos muchachos muy idealistas que querían un cambio y lo querían ya. Y lo querían de una manera trascendental, que transformara profundamente la sociedad y toda su estructura. Y por otro lado tenía a los gomecistas, como dije, más rancios, liderados por un hombre que a mi modo de ver ha sido un componente lamentable de la historia de Venezuela, que es Eustoquio Gómez. Eustoquio Gómez, primo de Juan Vicente Gómez y presidente del Estado Lara, recordemos que en ese momento era la presidencia lo que había en los estados, era un tipo profundamente violento, profundamente lleno de ira y de ciertos vicios de poder y de ambición desmesurada que lo hacían ver a todas luces y ante todos los hombres eh, honestos y trabajadores del país, incluso los más intelectuales y elevados, como un tipo peligroso. Entonces, ¿qué hace López Contreras? López Contreras, antes de que muera Gómez, le manda una comunicación a través de su primo, el doctor Felipe Contreras Troconis, a Diógenes Escalante y a Carachuelo Parra Pérez, que se encontraban en Europa. Y les dice, yo quiero sumarlos a ustedes a mi gabinete porque yo voy a ser el presidente constitucional de Venezuela. Por lo menos el presidente provisional y después el presidente constitucional. Y les prometo que no voy a permitir que Eustoquio Gómez llegue al poder, de ningún modo. Y entonces eso es interesante porque él ya
antes de la muerte de Gómez, va preparando su propia investidura. O sea, es un hombre que se antepone, que sabe que él, y esto sin caer en la inmodestia, ¿no? Sin caer en creerse algo que no era, pero sabe que hay ciertos hombres que en la vida los va llevando y los va conduciendo a un punto en el que tienen que resolver y responder ante una realidad histórica. López Contreras entendió que en ese momento le tocaba a él responder ante esa realidad histórica. Y esa es la razón por la cual va organizando todo esto para que las cosas se den a su favor. Hay además dos gobernadores importantes en ese momento, que son Pérez Ojo y Félix Galaviz, que Eustoquio Gómez los quería también conquistar para su lado, y López Contreras logra convencerlo de que se unan más bien a su idea de ser nombrado presidente provisional de la República, porque recordemos que Gómez muere en diciembre y la presidencia terminaba el 16 o 19 de abril, 19 de abril del 36. Del 36. Empezaba el nuevo periodo presidencial, entonces le tocaba cumplir a él, o el que quedara, con ese periodo. Pero tiene varios problemas. Eloy Tarazona, que es una figura muy importante del gomecismo, el hombre, dicen que uno de los hombres más cercanos a Gómez, se convierte en un conspirador de la mano de Eustoquio Gómez. Entonces López Contreras, que estaba advertido de esto, manda a detener a Eloy Tarazona. Y, digamos, arma toda esta situación para poder evitar que Eustoquio Gómez se encumbre. Pero Eustoquio Gómez, fiel a su personalidad y fiel a su carácter, llega en un momento a Caracas y cae en la gobernación del Distrito Federal ante el gobernador que estaba en ese momento, que no puedo recordar su nombre, y le exige que le entregue la gobernación porque él es el nuevo gobernador de Caracas. Se da una reyerta que termina con Eustoquio Gómez muerto. Bueno, me imagino que López Contreras habrá dicho un problema menos, ¿no? Pero definitivamente ahí los gomecistas tienen que dar un paso atrás porque se dan cuenta de que la única figura que podía unificarlos, digamos, desde un punto de vista conspirativo, para romper con la hegemonía que ejercía López Contreras, porque además él era un ídolo para las Fuerzas Armadas venezolanas, era Eustoquio Gómez. Entonces dan un paso atrás, pero todavía tiene que atender el problema de los revolucionarios, de los jóvenes idealistas, de los jóvenes que quieren conformar partidos, sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces, López Contreras hace algo extraordinario, poco después de que fallece Juan Vicente Gómez. Le habla por radio al país. Es el primer presidente de la historia de Venezuela que empieza a comunicarse con sus ciudadanos, con su pueblo, por radiodifusión. Y les explica cuáles son las condiciones actuales del país, cuáles son las complejidades que presentan y cómo se van a mantener siempre dentro del imperativo de la ley para poder resolver con las instituciones vigentes todo lo que haya que resolver, corregir todo lo que haya que corregir y tratar de desarrollar a Venezuela y a los venezolanos dentro de sus posibilidades y sus potencialidades. Eso fue una cosa histórica. Él mismo lo decía Caldera, lo decía Ramón J. Velázquez, escuchar al presidente de la República hablándoles directamente, diciéndoles, miren, esta es la situación, esto es lo que vamos a hacer, creó una gran simpatía personal desde cada uno de los venezolanos hacia la figura de López Contreras. De ahí viene esta cuestión también del ronquito, ¿no? Ya lo había mencionado por la voz de él. Hace otra cosa importante, libera a todos los presos políticos. Estaba Andrés Eloy Blanco, estaba Balmore Rodríguez, estaba Gustavo Machado. Y él después se arrepiente en cierta medida de haberlo hecho de una forma tan, digamos, tan no sé si serena sería la palabra, tan sin pensarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que entre los que había liberado y entre los exiliados políticos que él permitió volver al país había mucho alborotador. Y eso le trajo cosas graves al inicio de su gobierno. Uno, por supuesto, son los sucesos del 14 de febrero, que eran los y después está la huelga general del 10 de junio del 36. Entonces, fíjate, en febrero, el día 12, ante un acontecimiento muy específico, el hecho de que el gobernador de Caracas en ese momento, que era Félix Galaviz, a través de una ley de censura que se había impuesto, porque a través de los radiodifusores se estaba llamando a la revolución, imagínate, bloquea en el Distrito Federal la posibilidad de publicar periódicos, de hacer huelgas, de hacer mítines. Y entonces, evidentemente, los ánimos se empiezan a caldear, y aparece en un momento José Rafael Gabaldón ante la figura de López Contreras y le dice, yo respondo por todos esos muchachos, vamos a dar de baja esta situación porque se están caldeando mucho los ánimos, o sea, esto va a terminar mal.
Y si uno escucha o llega a escuchar los discursos radiodifundidos de hombres como Jovito Villalba, como Gustavo Machado, se va a dar cuenta de que esa cosa ellos la vieron como una represión profunda y la continuación de los métodos gomecistas, que era como ellos decían. Pero es cierto que, si bien López Contreras actuó de muy buena fe, él mismo lo comenta más adelante en sus memorias, considera que en ciertas cosas dio demasiado el brazo a extender y quienes eran sus enemigos políticos quisieron aprovechar esa coyuntura. Entonces él tiene que llamar a una ley de seguridad pública, cuyo nombre no recuerdo ahora, y esa ley obviamente coartaba ciertas libertades. De hecho, en un momento se tuvieron que suspender las garantías constitucionales. Entonces, el 14 de febrero, ¿qué pasa? Empiezan los saqueos organizados sistemáticamente en contra de las casas de lo que llamaban antiguos gomecistas, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, la familia Gómez había sido sacada del país, esta es una operación que llevó adelante Medina Angarita, quienes habían participado del gomecismo como un hombre extraordinario, que es el doctor Pedro Itriago Chacín, empiezan a ser asediados, empiezan a ser perseguidos, y López Contreras se da cuenta de que la cosa está muy bien organizada como para hacer simplemente una ebullición popular, ¿no? Esas cuestiones le preocupa cómo lograr un estado de ánimo en los venezolanos que permita trabajar con calma y con cordura. Empieza a entrevistarse entonces con esta figura, se habla con ellas, en un momento discute con Carlos Eduardo Frías, fundador de ARS junto con Uslar Pietri, discute, que era muy amigo de Uslar Pietri, por cierto, discute con Elías Toro, discute con personajes de esta juventud que quieren participar de la política, algunos más extremistas, otros un poco más sosegados, para tratar de llegar a un entendimiento y hacerles entender que la única manera de poder encauzar a Venezuela era a través de la legalidad, era a través de los procedimientos institucionales y que sí se podía hacer. Entonces, efectivamente, en un momento le dan a López Contreras por lo menos un periodo de tranquilidad para que él pueda llevar adelante sus reformas. La más grande de todas, por supuesto, es lo que se conoció como el Programa de Febrero. El Programa de Febrero que atendía a las primeras necesidades del país. En el Programa de Febrero aparecía el problema del analfabetismo, aparecía el problema de las epidemias que se habían vuelto endémicas, que ya las mencionamos, aparece el problema de la educación en Venezuela, aparece el problema de la poca y nula industrialización que había en el país, de la poca y nula tecnificación que había en el país, el problema de los límites con Colombia y el problema que para López Contreras era realmente muy cercano a su corazón, que era el de la nacionalización del puerto de La Guaira, porque el puerto de La Guaira era básicamente territorio británico desde la época de Guzmán Blanco. Bien, entonces esas cuestiones aparecían ahí, figuraban ahí, y eran realmente las cosas que había que resolver en el momento. Se encontró con muchas trabas, que las vamos a ir determinando también a medida que vamos hablando. Pero por lo menos sucede que en ese momento se establece, esto es entre el 36 y el 37, un bloque que se llama el bloque de abril, en el cual se encuentra el PRP, que como te dije es la fachada legal del Partido Comunista, estaba la UNR, y estaba, creo que es Unión Nacional Republicana, y el ORBE, que era un partido que había sido fundado por Adrián y por Mariano Piconzal, pero después, cuando su secretario general es Rómulo Betancourt, cambia completamente de cariz ideológico, ¿no? de la manera en que se maneja, de doctrina. ¿Y qué sucede? El bloque de abril, en un punto, apoya a López Contreras en su lanzamiento como presidente, el 19 de abril de 1936, que es cuando termina el periodo anterior, y que efectivamente gana, se convierte en presidente constitucional de la República el día 19 de abril del 36. Exactamente. Pero después ese bloque de abril se disgrega, se vuelve a unir a las izquierdas en un frente que se llamó el Partido Democrático Nacional, que no hay que confundirlo ni con el PDB de Medina, que es el Partido Democrático Venezolano, ni con el FND de Uslar, que es el Frente Nacional Democrático. Y era un frente de izquierdas. Y entonces López Contreras se empieza a dar cuenta de la dificultad de tratar con esta gente, porque había algunos extremistas que no querían dar su brazo a torcer. Él en un punto, con la eliminación, digamos, de Eustoquio Gómez, logra controlar a los gomecistas, pero no logra lo mismo con los revolucionarios, ¿no? Y de hecho en un momento tiene un encontronazo con el gobernador Galaviz, que también había sido gomecista, en el cual Galaviz le da la renuncia y se nombra a gobernador del Distrito Federal a Mibeli, un tipo también de una honestidad muy grande.
y los gomecistas buscan a Galaviz para hacerle un golpe a López Contreras, pero López Contreras le dice, Galaviz le dice, no, mi lealtad está con López Contreras por más que ya yo no soy el gobernador del Distrito Federal. Entonces, acá entran en la palestra todos esos grandes personajes que son lo más interesante y lo más notorio del gobierno de López Contreras, que son sus ministros. El gabinete de López Contreras es uno de los gabinetes más excepcionales que ha tenido la historia venezolana, yo creo que el más, incluso más que el de Gómez. Porque los hombres que participan ahí eran de una honradez, de un prestigio público, de una cualidad intelectual extraordinaria. Además eran hombres muy jóvenes, el promedio de edad era 47 años. El hombre más viejo era Albert Smith, de 75 años. Pero ese gabinete que se conforma tiene muchas dificultades al inicio. Fíjate, por ejemplo, entre 1935 y 1936, o sea, desde el momento en el que él toma la primera magistratura del Estado hasta más o menos abril del 36, Venezuela tiene, por ejemplo, 5 ministros de educación, tiene, creo que 4, no, sí, bueno, que en ese momento se llamaba instrucción pública, no se llamaba educación, ¿no? Tiene 4 o 5 ministros de Relaciones Interiores, tiene varios ministros de Hacienda también, y entonces es la dificultad de tratar la situación concreta y las complejidades que incluía. El Ministerio de Educación es el caso más paradigmático de todos, porque ahí se nombró a gente muy capacitada y que no pudo llevar adelante las transformaciones necesarias. ¿Por qué? Porque el problema ideológico estaba de por medio. Fíjate, por ejemplo, cuando Caracciolo Parra Pérez es nombrado ministro de Educación y bajo su mando tiene a 3 venezolanos extraordinarios, que son Augusto Mijares, Mariana Picón Salas y, si no me equivoco, Manuel Egaña, no puede llevar adelante transformaciones concretas porque en los colegios y en las universidades, que eran 2 en este momento, el obstáculo era la ideología. Los movimientos de masa que estaban surgiendo con los partidos que se estaban fundando no aceptaban que se llevaran adelante las transformaciones y las regulaciones y los cambios que había que hacer. No aceptaban, por ejemplo, que hubiera cambios en los programas de estudio. No aceptaban, por ejemplo, que se construyeran nuevas universidades. Simplemente por hacer oposición. Caracciolo Parra Pérez se tuvo que enfrentar con eso. Se tuvo que enfrentar con eso Alberto Smith, un hombre de 75 años, excepcional. Antes te había comentado que era Manuel Egaña, no, era Alejandro Fuenmayor, la otra persona que trabajó con Caracciolo Parra Pérez. Enrique Tejera, padre de Enrique Tejera París, también le tocó enfrentar esto. Y para él el problema principal que tenía la educación en Venezuela era el tema de que no había buenos profesores. Y por último, en el 38 entra Arturo Uslar Pietri, que es el único que logra llegar a un consenso entre las partes en pugna, logra sacar una ley de educación extraordinaria, que es la ley de educación del 41, y logra llevar adelante grandes transformaciones. Se funda el Instituto Pedagógico Nacional, se crea el Museo de Bellas Artes, se crea el Museo de Ciencias Naturales, se hace una serie de transformaciones importantísimas. Se escolariza el 50% de la población, cuando antes solo un 20% de la población había sido escolarizada. Se reducen enormemente las tasas de analfabetismo. Venezuela pasa a tener 6.000 escuelas de las 6.000 escuelas primarias de las cientos que tenía anteriormente. Entonces, se dan una serie de transformaciones que habían sido complejas porque se pasa por todo este periodo de dimes y diretes y de tomas y dames, y creo que el Ministerio de Instrucción Pública es el que más lo ejemplifica. Pero hay 2 cosas más que también aparecen en el programa de febrero y que lleva a la creación de 2 nuevos ministerios que no existían antes. El Ministerio de Agricultura, ¿verdad? Agricultura y Cría, fundado por Alberto Adriani, y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, fundado por el eminente doctor Enrique Tejera Guevara, padre de Enrique Tejera París. Entonces Enrique Tejera Guevara hace una gran labor ahí, porque se da cuenta de que tiene que atender a las enfermedades endémicas. Ahí participa, por ejemplo, creo que era Arnoldo Gabaldón, el doctor Gabaldón, no me acuerdo si el nombre era Arnoldo, que era especialista en cuestiones de malaria. Se empieza a haber una preocupación por eso, porque lo que se piensa, lo que se considera es, si el venezolano no tiene salud, ¿cómo va a ir a estudiar? Sí. Si el venezolano no tiene salud, ¿cómo va a trabajar? ¿No? Evidentemente. Y la labor agrícola, la labor que hace, la reforma agrícola que hace Adriani, es tan extraordinaria, es tan impresionante, que inmediatamente lo llevan a Hacienda. La figura de Alberto Adriani es importantísima en este punto, porque muchas de las cosas que llevó adelante su programa de febrero, Lázaro López Contreras las basó en los escritos de Adriani. Adriani venía escribiendo desde los 19 años. Adriani había estado bajo el padrinazgo de Esteban Gil Borges
en la Liga en la Unión Panamericana, que es el antecedente de la OEA. Había estado bajo el padrinazgo de César Súmeta en la Liga de Naciones, que es el antecedente de la ONU. Era un hombre formado en el derecho, formado en la economía y en las finanzas, era un hombre con una capacidad intelectual sin medida y probablemente el estadista más grande que Venezuela tenía en ese momento. Cuando entró al gobierno tenía 38 años. Entonces él proponía, por ejemplo, la creación de un banco central, que es una cosa que lleva adelante el Alessandro Contreras. Promovía respuestas muy lógicas y muy concisas para el problema económico más grande que tenía Venezuela en ese momento, que era el descenso de los precios del cacao y del café. Venezuela seguía siendo un país agricultor por más que ya había empezado la extracción petrolera. Y además promueve una reforma de la ley de Hacienda importantísima que lleva adelante, pero que no logra concretar porque, como todos sabemos, Alberto Adriani se murió de un infarto en pleno ejercicio de su facultad en el año 36. Entonces, digamos, hay hombres extraordinarios acá. No sé si quieres comentar algo, porque si seguimos hablando del gabinete, que yo creo que tenemos que hacerlo porque son bastantes figuras las que hay que mencionar, no va a pegar toda la hora yo solo, pero me gustaría también escucharte al respecto. Sí, no, y fíjate, una de las cosas que más importantes que a inicio de su gobierno sobre el plan de febrero, que yo realmente admiro mucho, es el plan de inmigración y colonización, ¿no? Y es un plan que, si lo estudiamos a fondo, eh, fue algo que le trajo un beneficio al país a futuro, ¿no? Porque López Contreras, dentro de todo, sabía que Venezuela era un país rural, un país donde el analfabetismo era terrible, había muchas cosas que realmente había que inyectar al país, y en este caso, qué mejor que personas instruidas. Por lo tanto, esa gran, ese gran número de inmigrantes que llegaron provenientes de Europa fue lo que trajo no solamente inmigrantes, eran personas que traían un grado de preparación que ayudaron mucho en la parte de la agricultura. Y fíjate una cosa importante que se presentó durante ese periodo presidencial entre el 36, o sea, sus primeros 3 años. En el año 39 ocurre ese éxodo de judíos que venían de Europa huyendo del holocausto, ¿no? Y muchos de ellos eran rechazados en puertos en distintos países por temor a represalias del gobierno de Hitler, que el gobierno de Hitler era el hombre más temido del planeta en ese momento, ¿no? Y López Contreras tuvo la gallardía, o sea, tuvo el carácter de decirle a lo que en este momento era el canciller de Alemania, decirle que no iba a rechazar a esas personas, eran humanos que necesitaban ser recibidas y atendidas, o sea, enfrentar de esa manera a un gobierno o a un líder como Hitler en ese momento es algo que realmente habla mucho de esa personalidad tan fuerte que tenía el general López Contreras, ¿no? Claro. Y si nos ponemos a ver hoy día, parte de esa inmigración, esa colonia judía que llegó al país, son los que realmente hicieron que Venezuela en el futuro nacieran grandes empresarios, grandes comerciantes, generadores de empleo. O sea, 2 décadas después se vio ese fruto de esa ley, de ese componente del plan de febrero, que fue lo que hizo que Venezuela surgiera. Quizás voy a decir algo y que no suene racista, ¿no? Pero realmente él quería mejorar la raza, pero mejorar la raza no es mejorarla con personas de color. Si lo interpretamos de una manera más técnica y más profesional, es mejorar la parte civil, vamos a decirlo así, la parte educativa, la parte intelectual. De hecho, él manifestó en algunos de sus escritos de que él se sentía judío también, porque él admiraba la parte intelectual de estas personas. Decía Cómo, bueno, que su nombre era bíblico, Eleazar. exacto, el azar. Entonces, estos planes realmente, el plan de febrero fue o sea, fue lo más excepcional de su gobierno. O sea, un gobierno No bien solo eso, planificado. es una cosa interesante. Lo que él lleva adelante con la creación de las escuelas técnico-agropecuarias estaba propuesto en el programa de Adriani. Si uno lee la obra más completa que existe de Alberto Adriani hoy en día, que se llama Textos Escogidos, los invito a que lo busquen porque está en PDF, que fue compilado por la Biblioteca Ayacucho. Antes se había llamado Labor Venezolanista, que la compiló Arturo Uslar Piedra.
va a encontrar con los escritos de la juventud de Adriani y con los escritos digamos, más de un Adriani ya más desarrollado, de un Adriani con una conciencia más clara de las cosas, que había conocido el mundo, etc. Y estaba planteado ahí, tanto el desarrollo del componente étnico, que estaba pensado no solamente desde un sentido, no en un sentido racial material, sino en un sentido racial y espiritual. Por eso él promovía, por ejemplo, la inmigración española, por el conocimiento que esa gente tenía de la tierra. Él entendía que la tecnificación de la Venezuela agraria era fundamental, porque si no iba a ser muy, muy difícil hacer del territorio venezolano un territorio productivo. Él consideraba que la economía venezolana tenía que ser agrícola, no tenía mucha confianza en las posibilidades del petróleo. Las posibilidades del petróleo, que fíjate que ya en 1936 sale el famoso artículo de Uslar en el diario de Ahora de sembrar el petróleo. Uh-huh. Lo había pensado. Adriani le da la idea a Uslar, no crea la frase, Uslar la desarrolla por sí mismo, pero le da esa idea, ¿no? Y teniendo serias dudas sobre las posibilidades de Venezuela de trabajar, de desarrollarse en base al petróleo, porque consideraba que era algo que le iba a ser absolutamente dependiente. Esto en los años 30, una persona absolutamente joven que no había llegado a la cuarentena y que a los 40 años se percataba de una serie de cosas, y por eso yo comento y reitero que el hombre era un estadista. Esto de la migración controlada está planteada en Adriani, el Banco Central está planteado en Adriani, el desarrollo por ejemplo, la promoción de primas de exportación para volver a desarrollar la economía agraria venezolana, particularmente en el cacao y el café, está planteada en Adriani. La importancia de la política exterior venezolana en momentos tan complejos como los que se vivían en entreguerras, está planteada en Adriani. Adriani es la gran figura. Adriani estaba destinado a ser probablemente el hombre más eminente del siglo XX y no pudo serlo por la casualidad. Venezuela, como decía Uslar, es el país de las oportunidades perdidas. Muchos se preguntan qué hubiera pasado si no se moría Adriani, qué hubiera pasado si Diógenes Escalante no se volvía loco, qué hubiera pasado si no pasaba lo de Reni, ¿no? O lo de Alirio Ugarte Pelayo. Bueno, Adriani me parece que es mucho más trascendental porque este era un periodo transicional que definía todo. Yo creo que con Adriani no sucede el 18 de octubre, por ejemplo. Pero otra cosa que yo quería comentar, ahora que hablamos de la cuestión de los ministerios y la importancia de todo esto, es algo que yo creo que tiene que plantearse hoy en día. Y yo por eso, viste que nosotros siempre tratamos de traerlo a colación a la realidad de hoy, para que no sea simplemente hablar como un profesor de colegio de lo que pasó y narrando fechas. Y no. ¿Cómo podemos interpretar a la luz de hoy lo que hizo López Contreras? Yo creo que acá hay una cuestión fundamental, es que López Contreras le dio un orden integral a toda su labor de gobierno en cada una de las áreas estratégicas de desarrollo. Es decir, que si estaba el Ministerio de Agricultura y Cría, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el Ministerio de Educación o Instrucción Pública, como se me llama, trabajando en un área específica, no lo estaba haciendo insularmente, no lo estaba haciendo cada uno por su lado, sino todo en base a un programa específico. Y ese programa específico tenía por concepto fundamental la educación. ¿Y dónde te das tu cuenta de esto? En hechos como los que te contaba. Cuando se habla de la tecnificación de las Fuerzas Armadas, uno de los principios fundamentales era alfabetizar tecnificar y profesionalizar a los cadetes. Que lo mejor de lo mejor se convirtiera en la oficialidad. Cuando en el Ministerio ¿cómo se llama? No de Fomento, de Obras Públicas, donde estaba el doctor Tomás Pacanins, ¿verdad? Hermano de Guillermo Pacanins, que después fue gobernador con Pérez Jiménez. Cuando estaba el doctor Tomás Pacanins, una de las cosas que se pensó fue cómo vamos a hacer para educar al obrero venezolano. Además de darle trabajo, porque esa fue una de las maneras muy inteligentes y hábiles que tuvo López Contreras de acabar con una base crítica que podía ser captada por los revolucionarios para armar jaleo. ¿Cómo vamos a hacer, además de captarlos, de ofrecerles un trabajo para mejorar sus condiciones intelectuales? Entonces, ¿qué es lo que se propuso? Se crearon escuelas especializadas para los obreros, escuelas técnicas, en las cuales ellos podían ir y mejorar sus conocimientos en base al rubro específico en el cual trabajaban. Y se cuidaba con mucha atención que en los periodos de ocio, entre el trabajo y la casa, pudiera tener las herramientas para desarrollarse, para hacer lo mejor que podía hacer de acuerdo a sus capacidades. Entonces, esa visión demuestra cómo este es el Ministerio de Obras Públicas. La educación estaba atravesando todos los ámbitos. Lo mismo lo vimos recién en agricultura. El proyecto de escuelas técnicas agrarias, que es la educación técnica, la tecnificación de los hombres que han trabajado en la tierra toda su vida.
pero que no conocían hasta ese momento, por ejemplo, la importancia de saber cuál es el pH de determinado suelo. ¿Qué tipo de plantaciones puedes tener tú? ¿Cómo puedes hacer la tierra productiva? ¿Cómo puedes saber de qué manera tienes que comerciar tus productos, tomando en cuenta cuál es el precio en puerto? Si Venezuela es competitiva o no en determinado producto específico. Entonces, todas esas cosas estaban planteadas en el programa de febrero. Era la educación atravesando todo eso. Que esa es la crítica que yo hago hoy en día. Hoy en día tú puedes tener un proyecto de gobierno, y hemos visto varios en los últimos meses, pero no hay una línea conductora. Lo que López Contreras pensaba acá era cuál es la Venezuela que nosotros queremos, cuál es la Venezuela que vamos a desarrollar a partir de acá, que no puede ser otra sino la gran Venezuela que proponían Alberto Adriani, Mariano Picón Salas, la gran Venezuela que en su momento propuso también Alirio Ugarte Pelayo. Y fíjate algo, Andrés, y fíjate algo, y disculpa que te interrumpa, ¿no? Y una cosa que no debemos dejar pasar por alto fue la creación de la Contraloría General de la República con Gumersindo Torres, que cuando fue creada y en la inauguración, el mismo López Contreras se paró y le dijo a Gumersindo Torres: al primero que tienes que controlar es a mí, al presidente de la República. O sea, eso habla de toda esa visión de gobierno que él tenía y que quería dejar para sus posteriores, ¿no? O sea, administrar los bienes del país. Gumersindo Torres ya era un hombre de un prestigio muy notable, porque él había sido uno de los principales detractores de la manera en que se habían manejado las concesiones durante el periodo gomecista. Y él, por ejemplo, consideraba que había que exigir el pago de una deuda millonaria que tenían varias empresas que estaban extrayendo en Venezuela y que no habían concretado. Gumersindo Torres ahí tuvo una postura nacionalista indiscutible. Y además fue el promotor de la primera ley de hidrocarburos que se hizo en Venezuela. Entonces, cuando se nombra a Gumersindo Torres como primer Contralor General de la República, porque se funda, como bien dijiste tú, la Contraloría durante el periodo de López Contreras, se está eligiendo un hombre que goza del prestigio incluso entre los antigomecistas. Nadie podía negar la obra de Gumersindo Torres. Nadie podía negar lo que él deseaba y quería para Venezuela, pero tuvo muchos encontronazos. Y hubo un episodio muy específico y muy interesante entre Medina Angarita y Gumersindo Torres, porque Medina Angarita tenía la tesis de que lo que fueran gastos de guerra tenía que estar por fuera del control del Contralor General, mientras que el Contralor, Gumersindo Torres, proponía que nada podía quedar por fuera, todo se tenía que transparentar, porque bajo esa dinámica había una serie de cosas que podían pasarse por debajo. La cuestión es que tenían razón los dos, porque evidentemente hay gastos, sobre todo en un ministerio como el Ministerio de Guerra y Marina o el Ministerio de Defensa, que tú no puedes exponer, no puedes transparentar, evidentemente, porque son cuestiones de defensa de la nación. Y por otro lado, Gumersindo Torres, quizás en un acto de un optimismo y de una voluntad férrea de hacer bien su trabajo, realmente quería incluirlos a todos, quería que todos los gabinetes y todos los ministerios presentaran su memoria y cuenta ante la Contraloría para demostrar una vez más esa honestidad de la cual gozó siempre y goza hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, claro, eso es bien interesante. También es interesante, por supuesto, la fundación del Banco Central, que, como te dije, era una idea que había planteado Adriani. López Contreras había leído a Adriani, y el hombre encargado de hacer eso es Manuel Egaña, un hombre amigo de Alberto Adriani. Y Manuel Egaña se tiene que básicamente enfrentar con peleas verbales muy intensas en el Congreso a ciertos sectores y ciertas personas que estaban completamente en contra de la necesidad de un Banco Central. ¿Por qué decían? Porque Venezuela no tenía deuda pública, pero al mismo tiempo, con la creación del Banco Central, Venezuela obtiene una institución crediticia que le permite organizar su sistema financiero, que estaba muy diezmado. Ya habíamos hablado de la crisis de la caída del precio del cacao y del precio del café, pero había otra serie de cuestiones también que hay que considerar, que son muy importantes y que yo creo que justifican el nacimiento del Banco Central, que no es lo mismo que el Banco de Venezuela, que ya existía desde antes. En ese mismo periodo, ya estamos por el año 37, por ahí, crea la Guardia Nacional. Hace rato alguien comentaba, creo lo peor que existe, que es la Guardia Nacional. No hay que confundir la Guardia Nacional de hoy en día con la Guardia Nacional de López Contreras. La Guardia Nacional de López Contreras era un organismo de un profesionalismo que en muchas ocasiones rebasaba
el ejército o el de las Fuerzas Armadas, porque había nacido específicamente adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, no al Ministerio de Guerra y Marina, para resolver conflictos o para resolver situaciones de conflictividad social, pero también realizaban labores sociales como labores de enfermería, labores de ayuda en situaciones trágicas muy específicas. Pudiera haber un derrumbe, pudiera haber una vaguada, algo. La Guardia Nacional se encargaba de resolver eso. Tenían un conocimiento técnico que los preparaba para eso y pertenecían a una cosa que se llamaba el Servicio Nacional de Seguridad. Y entonces, por supuesto que el concepto de esa institución era muy distinto y los hombres que la conformaban también. Y de hecho, cuando López Contreras deja su testamento, él pide que el cuerpo cuando su cadáver lo remuevan de su casa, lo remuevan 4 guardias nacionales rasos llevándolo a hombros. Y así fue que lo sacaron. Totalmente. Ese era uno de los grandes orgullos de su vida. Y creo que tuvo varios que son dignos de mención, ¿no? Ahora Andrés, fíjate que te voy a comentar algo que me comentó un pariente de López Contreras, que sigue la página, me lo contó hace algún tiempo, ¿no? Que López Contreras en sus últimos años de vida era un hombre muy necio, vamos a decirlo así, de esa manera. Tú sabes, ese viejo testarudo, que nadie podía llevarle la contraria. Pero claro, no estoy diciéndolo en un mal término, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de edad y su personalidad, pues. Que él sufrió una caída por las escaleras de su casa, días antes de su muerte. Esa caída fue lo que posteriormente le provocó ya su muerte natural, pues. Pero fíjate, André, hay una cosa que está satanizada durante el gobierno de López Contreras, que la hemos hablado, ¿no? Que fue el territorio que se discutió con Colombia y a la final terminó cediéndose, ¿no? Quisiera que le explicaras aquí a la gente que esto es algo muy importante y como me lo habías dicho, que esto necesita una explicación, necesita documentarse de una forma bien equilibrada, sin pasiones, porque hasta el sol de hoy, hasta mucha gente nos decía, sí, el hombre que vendió no sé cuánta parte, que regaló tanta parte del país, o sea, háblanos de eso, que pienso que es muy importante y pertinente hablarlo. Alguien creo que había dejado un comentario un poco trasnochado, ¿no? Que regaló la mitad del país y que además firmó el tratado un día antes de darle al gobierno a Medina, lo cual es mentira. Ni era la mitad del país, ni era un tercio del país, ni era un cuarto del país, y tampoco lo hizo un día antes, lo hizo 30 días antes, con la venia de Medina Angarita, que era su ministro de Guerra y Marina, y que lo acompañó en todas las decisiones que se tomaron. Para poder entender ese problema, hay que irse mucho más atrás, y menos mal que me lo comentas, porque esto puede extenderse un poquito. Voy a tratar de resumirlo lo más posible, y que quede, después lo subimos a YouTube para que quede grabado. El problema territorial de la delimitación y demarcación de los límites entre Venezuela y Colombia empieza desde el momento en que en 1830 Páez decreta la República de Venezuela y se sale de la Gran Colombia. Entonces, ¿qué sucede? Acá el tema es que las razones jurídicas, la interpretación jurídica que le daba la Nueva Granada a el tema esto se llama uti possidetis iuris, según como poseyeres, así poseeréis, que es algo que viene del derecho romano, es una interpretación muy distinta a la que le dan los venezolanos de la época, ¿ok? Sobre cómo se va a dividir ese territorio. Evidentemente lo que se pensaba era, bueno, según cómo estaban divididas Capitanía General, Virreinato de Nueva Granada, del Río de la Plata, no sé qué, bueno, así se van a constituir los países. Esto es el uti possidetis iuris. Pero la interpretación, reitero, que tenían unos y otros era muy distinta. Para 1834 se da un primer tratado, que es el famoso Tratado Pombo-Michelena. Ahí estaba Santos Michelena representando a Venezuela. Y el Tratado Pombo-Michelena, si uno se fija, yo los invito a que busquen en Google Imágenes cuál había sido la delimitación que se hizo en ese momento. No es lo mismo delimitar que demarcar, porque delimitar es que yo agarre un mapa y te diga, de acá a acá es territorio venezolano y acá está la frontera. Y demarcar es hacer efectiva esa delimitación, es decir, hacer lo que llamaban el amojonamiento, que no tiene nada que ver con amojonarse hoy en día. El amojonamiento era colocar los hitos, los mojones, ¿verdad? Donde tú llegabas y veías, acá empieza la frontera. De hecho, si tú vas a La Guajira, al Golfo, ahí en la península de La Guajira, vas a encontrar el primer hito en Castillete, que es el que te indica, acá empieza la frontera con Colombia.
Entonces, demarcar es eso. La propuesta que llevan adelante Pombo y Michelena en 1834 la acepta Nueva Granada, pero Venezuela no, porque Venezuela dice, el Congreso, estamos perdiendo territorio. Si ustedes se fijan en ese mapa, se van a dar cuenta de que las condiciones en realidad eran bastante favorables a Venezuela, bastante favorables, muy distintas a lo que sucedió más adelante. La cosa se congela porque el Congreso venezolano dice no va. Y después más adelante, Fermín Toro va como enviado especial a Colombia para volver a discutir el tratado de delimitación. Ok, vamos a fijar las fronteras en el mapa. Y de hecho acepta, esto es en la voz de Fermín Toro, basándose en el Real Decreto de 1790, que la península de La Guajira quede en manos de Colombia. Es decir, pasa a ser el Golfo de Colombia, ¿no? Eso obviamente vuelve a llevar a conflictividad muy elevada y se vuelve a parar la cuestión. En 1881, Guzmán Blanco decide que la cosa se discuta en un laudo arbitral. Y el problema de los laudos arbitrales, y esto lo saben muchísimo los que han estudiado el caso de Esequibo, es que puede salir muy mal, porque a diferencia de la discusión entre las partes, que como mucho se queda en nada, se queda en no podemos llegar a una solución, el laudo arbitral es definitivo y puede ser perfectamente pernicioso y perjudicar la postura de uno y de otro, y fue lo que pasó. En 1891 sucede el laudo arbitral de la reina María Cristina. La reina María Cristina, reina consorte de España, esposa de Alfonso XII, madre de Alfonso XIII, actúa como árbitro entre Colombia y Venezuela. Y ese laudo arbitral es el primer problema que se presenta, porque todos esos cientos de miles de kilómetros que le achacan a López Contreras haber perdido, en realidad se perdieron en ese momento. Porque lo que se hizo con López Contreras fue terminar de demarcar, pero la delimitación que privó a Venezuela de todos esos cientos de kilómetros se hizo en 1891 con el laudo arbitral de la reina María Cristina. Entonces se presenta ahí otro tema, que es, en el momento de demarcar, los colombianos tenían una postura que era, mientras vamos delimitando, ¿vamos tomando el territorio o no? Y los venezolanos decían, no, hay que delimitar todo, y después que esté todo delimitado, nos ponemos de acuerdo para cada uno tomar las zonas que aparecen delimitadas. Se vuelve a detener la cuestión. Entonces llaman a un nuevo laudo arbitral, esta vez el laudo arbitral suizo. En 1922 se dicta sentencia y ahí participan dos hombres excepcionales, que son José Gil Fortul, como ministro plenipotenciario, y Esteban Gil Borges, como encargado principal de esa misión diplomática. Y acá creo que se presenta lo que yo considero que es el tercer gran error histórico de Venezuela en relación con eso. Porque el tratado limítrofe no discurría únicamente sobre la cuestión territorial, sino sobre la cuestión marítima y fluvial. Es decir, cuál iba a ser el tránsito de un país u otro en los ríos compartidos, ¿verdad? En esa época no existía, como ahora, según se basa el derecho internacional, la idea aceptada por casi todos los países del mundo de que cuando hay un río compartido, los dos países tienen la posibilidad de comerciar, de extraer y de navegar a través del flujo de esos ríos. Entonces, Colombia, interesada comercialmente en la navegabilidad, estaba en una situación, en ese momento, de desventaja que podía ser aprovechada por Venezuela. ¿Y qué es lo que propone Gil Fortul? Él dice, bueno, vamos a ofrecerle a Colombia la libre navegabilidad con la excepción de que nos entreguen el control sobre el Golfo, la península de La Guajira, y que sea el Golfo de Venezuela. Lamentablemente, y este para mí es el gran error histórico de Esteban Gil Borges, que además, fuera de esto, tuvo una carrera extraordinaria y que fue ministro de Relaciones Exteriores de López Contreras, lamentablemente no le prestaron atención a la propuesta de Gil Borges. Y el laudo arbitral de Ginebra, de los suizos, tenía otro inconveniente. Y es que el árbitro era un árbitro de derecho y no un árbitro, como dicen redundantemente, arbitral. El árbitro de derecho toma la decisión y los demás la acatan. El árbitro arbitral lo que hace es como tratar de buscar un entendimiento entre las partes, que pudo haber terminado en nada. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? El árbitro suizo dijo, Colombia tiene razón, mientras van delimitando, van ocupando. Entonces Colombia llegó y ocupó el territorio de La Guajira. Esta es la situación con la cual se encuentra López Contreras en 1936, 1937, que es cuando empiezan a trabajar de nuevo para tratar de recuperar lo que se puede recuperar y de demarcar lo que hay que demarcar. En ningún momento se plantea recuperar los cientos de miles de kilómetros cuadrados que ya estaban delimitados. Lo que se plantea es tratar de buscar un acuerdo que sea lo más favorable posible para Venezuela.
Y la cuestión sucede de la siguiente manera. Había dos lugares específicos en donde no se habían hecho las demarcaciones puntuales. Ahora tuviera un mapa de Venezuela para mostrárselo porque es medio complicado explicarlo sin que lo vean. Pero, por ejemplo, hay un río cerca de la frontera con el estado Zulia que se llama el río Oro. El río Oro, según la delimitación del laudo arbitral de 1891, iba a ser el punto de demarcación de la frontera. Pero el río Oro, ¿qué pasa? Se divide en un punto. Una parte va al norte y la otra parte va al sudoeste. Entonces, ahí cuando se dividía, los colombianos y los venezolanos se preguntaron, ¿qué hacemos? Porque si escogemos que el río Oro continúa por la parte del norte, salimos perdiendo unos y ganando los otros, y lo mismo si escogíamos la otra opción. Tan sencillo de entender como, si se escogía una opción en la otra, o la otra, uno de los dos iba a perder 800 kilómetros cuadrados. Así de simple. Y el otro hito que no se había demarcado era el que se encontraba en lo que se conoce como el río Oría, en el Arauca, ahí en la frontera con el Arauca, en estado Apure, y que era más complejo todavía, porque ahí Venezuela tenía mucho para perder. Pedro Itriago Chacín, que había sido ministro de Gómez y que fue el primer ministro de Relaciones Exteriores, el primer canciller de López Contreras, había hecho una labor extraordinaria en conjunto con la Fuerza Aérea Venezolana para hacer planeamientos topográficos, hidrográficos, geográficos, para tomar fotografías aéreas del territorio, de todo lo que es ahí el Arauca y Oría, y lo que es el Río de Oro. Y había armado un legajo enorme donde ya tenía básicamente cocinado la posibilidad de que Venezuela obtuviera esos 800 kilómetros por lo menos en la frontera norte. Bien, ¿qué pasa? Y acá sucede una de las grandes tragedias típicas en nuestro país que nadie se da cuenta sino hasta que ya sucedieron, hasta que ya ocurrieron. Pedro Itriago Chacín, como había trabajado con el gomecismo, solo está como ministro hasta, me parece, abril del 36, porque las fuerzas revolucionarias o las fuerzas idealistas más jóvenes exigieron su renuncia, porque él era un gomecista rancio. Entonces el pobre hombre se tuvo que ir del país, dio la renuncia, se fue a España y se murió a los pocos días. Venezuela todavía le debe honores a este hombre, honores que no le ha dado hasta el día de hoy, porque nadie recuerda su nombre, y nadie le ha rendido, no el culto, pero sí no, posicionarlo en el sitial de honor que se merece, porque el trabajo que él hizo, que es un trabajo venezolanista, es extraordinario. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente su trabajo no se pierde, él se lo lega al próximo ministro de Relaciones Exteriores, que es Esteban Gil Borges. Pero Esteban Gil Borges no había estado en todo el proceso de planeamiento, todo el proceso de seguimiento de la obra, todo el proceso de seguimiento de la demarcación que había llevado a cabo Pedro Itriago Chacín. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, finalmente en 1941, después de muchas discusiones, después de mucho debate, se llega a una conclusión. El río Oro, que se divide en dos, en vez de perder 800 kilómetros uno y ganarlo el otro, lo que podemos hacer es tomar un punto intermedio a través de otro río que pasa en esa división, que es el río, creo que se llama Río Dura, no me acuerdo bien ahorita del nombre, me parece que es el río Dura, y entonces cada uno se queda con 400 kilómetros y listo, cada quien para su casa. Y después la demarcación de la región Oría Arauca termina siendo beneficiosa para Venezuela dentro de las posibilidades concretas, porque Venezuela no iba a recuperar 108.000 kilómetros cuadrados, pero sin embargo recuperó 2.000 kilómetros cuadrados que no estaban planteados en el laudo arbitral de 1891. 2.000 kilómetros cuadrados que permitieron que se recuperara el Sarare, que permitieron que extensas regiones del estado Apure y del estado Amazonas regresaran otra vez al país. Entonces, lo importante a destacar acá es, ¿se podía conseguir un tratado mejor? Teóricamente sí. En la práctica, imposible. Imposible. Venezuela ya había aceptado en 1891 que la delimitación era esa, que esos 108.000 kilómetros cuadrados estaban delimitados y solo faltaba demarcar. Es decir, que no es López Contreras quien perdió ese territorio. López Contreras es recordado simplemente porque fue el que firma el tratado final que da, reitero, perdón la redundancia, el punto y final a un problema histórico que venía desde hacía más de 100 años. Bien, ¿cuáles considero yo que son los tres grandes errores de Venezuela, no de López Contreras, en ese tratado en el cual Venezuela terminó perdiendo gran parte de su territorio original? Bueno, el primero es que el Congreso venezolano no quiso aceptar la propuesta Pombo-Michelena, que a mi modo de ver era la mejor que podía haber en ese momento.
la península de La Guajira se dividía en dos partes iguales y Venezuela, a partir de el Arauca, de la provincia y de la frontera del Arauca, se bajaba en una raya de 90 grados y el territorio que obtenía era gigantesco, que son esos famosos 108.000 kilómetros cuadrados. Ese fue el primer error. El Congreso venezolano ahí se equivocó. El segundo error fue llamar a un laudo arbitral. Venezuela nunca debió llamar a un laudo arbitral como el de la reina María Cristina, porque ahí se aceptó que esas eran las delimitaciones. Entonces aceptó de prepo de entrada que a partir de ahí se iba a demarcar, entonces ya no había nada que hacer. López Contreras no podía hacer nada en ese momento. Y el tercer error fue no prestarle atención a Gil Fortul cuando dijo que por lo menos se podía recuperar la Guajira si se le entregaba la posibilidad a Colombia de navegar por los ríos compartidos, algo que igualito terminaron haciendo, porque cuando el derecho internacional se impone, una de las prerrogativas era que en los ríos compartidos, los países que comparten ese río, o las provincias, tienen la libre potestad de navegar por ahí y de comerciar. Entonces, Venezuela cometió un error histórico, pero no se le pueden achacar a López Contreras. López Contreras hizo lo mejor que pudo hacer con lo que tenía, y de eso surge el famoso tratado López de Mesa Gil Borges en el 41. Y una cosa más que quiero agregar acá, y no los aburro más con toda esta perorata, ¿no? Esta discusión. Era necesario, era importantísimo que Venezuela demarcara inmediatamente, en la medida de lo posible, sus fronteras. Por una razón que López Contreras conocía muy bien. Como Venezuela no tenía fronteras, sobre todo en el estado Táchira, y en el Zulia, y en Apure, la mayoría de las revoluciones que llevaron a estados de caos y de desorden social durante el siglo XIX y principios del XX se armaron en Colombia. No había ningún control ahí. Entonces lo que hacían los caudillos eran, se iban a Colombia, se preparaban, se armaban, y luego volvían e invadían el país. Bien, eso había que detenerlo de alguna manera, determinando cuál iba a ser la autoridad, cuál iba a ser el territorio efectivo de cada uno de los países que estaban en el litigio. Esa es una de las cuestiones. Y la otra es que él se dio cuenta, siendo ministro de Guerra y Marina, que el ejército colombiano era mucho más superior que el ejército venezolano. Sobre todo a partir de 1933, cuando empezaron a hacer compras bastante importantes de equipamiento, de armamento, y tenían una preparación muy superior a la del soldado venezolano promedio, más allá de las labores que con poco hizo López Contreras, porque cuando él llega, el presupuesto nacional eran 80 y pico de millones de bolívares, nada. Entonces, es tratar de entender eso. Para simplificarlo, a él le toca tomar una decisión que es la demarcación, no la delimitación, es decir, poner los hitos en un contexto en el cual la delimitación ya está aceptada por ambas partes y ya ese territorio de 100 y pico mil de kilómetros estaba perdido. Y le gana 2.000 kilómetros a Venezuela y logra 400 en vez de perder 800. En el Congreso tenía gente que le iba en contra. Rafael Caldera era uno, Andrés Eloy Blanco, que decían que había vendido eso, que había regalado el territorio. Rafael Caldera se quejaba, decía que cómo era posible. Y años después admitió frente al mismo López Contreras que esa era la mejor decisión. Que en ese momento, claro, como ellos eran oposición, tenían que oponerse, evidentemente. Pero hubiera sido un despropósito negar ese tratado, seguir en las mismas condiciones, porque primero Venezuela hubiera seguido sin fronteras en Apure y en parte del Táchira. Y en segundo lugar, eso hubiera podido traer problemas más complejos, porque si se iba a otro laudo, por ejemplo, Venezuela podía terminar perdiendo el territorio, y perdiendo más territorio del que ya había perdido. Ese para mí es el gran problema de los laudos arbitrales en un momento de la historia en la cual la imparcialidad de los árbitros está muy en duda, ¿no? Por más que se trataba de la reina de España. Pero bueno, quizás le interesó más favorecer a una a un antiguo virreinato que a una capitanía, ex capitanía general. Claro. Esa es más o menos la situación, la historia. Lo que quede claro acá, que no se entregó ni la mitad del territorio. Se recuperó territorio que era en primera instancia imposible de recuperar. Y se llegó a lo más equitativo y lo más justo y lo más posible dentro de las condiciones que había en ese momento. No se podía lograr más. Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Claro. Y por eso siempre se arrepintió de eso, siempre se sintió orgulloso. Sí, dime. Claro. Ahora, Andrés, ya como nos queda poco para finalizar la hora y no queremos dejar la idea a medias, te propongo que esa idea que acabas de exponer, muy interesante, la expongamos de una manera textual y puede ser también mediante un video y lo podamos subir al Instagram para que la gente lo tenga allí documentado. Bueno, además que este live va a tener
va a ser subido a YouTube y la gente va a poder disfrutarlo cuando quiera, pues. Ahora, Sí. para hacer ya lo que es la final del live, ¿te parece que le demos oportunidad al público de que haga algunas preguntas? Y Claro, 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 porque sí, nos quedan exactamente 4 minutos. lo que puede quedar de hablar de López Contreras podemos dejarlo para la semana que viene, que hacemos otro Exacto, live con él. Así que sí, claro. preguntas que les haya quedado Sí, la duda y que ha demás. habido un público muy interesante hoy. Sí, lo vamos a subir a YouTube. Gabo Calderón estará en YouTube, estos videos estarán en YouTube. Buena idea de Johan, claro, eso es lo que vamos a hacer. Sí, Cerremos esta y abramos ronda de preguntas porque no va a alcanzar. sí, sí, está bien. Y nacionalismo creo yo, no confundas el laudo arbitral de París del 99, que es un laudo que tiene que ver con el tema de la Guayana Esequiba, con el laudo arbitral de 1891 de la reina María Cristina, que es con Colombia. Los límites con Colombia quedaron demarcados definitivamente y las partes se comprometieron. No es lo mismo, ¿ok? El laudo arbitral de París es el tema de Esequibo. Dale, vamos a cerrar abrimos otra ronda de preguntas, Una muchachos. ronda de Bueno, preguntas de 10 minutos. Ok.